Listo. Bueno, hoy vamos a ver lesiones musculoesqueléticas, sus principales causas y pues, su implicación y su tratamiento, ¿vale? Entonces, primero vamos a ver pues cómo está conformado este aparato musculoesquelético. Y los músculos pues, es un tejido función, es un tejido que tiene la función del movimiento y tono en el cuerpo. ¿A qué nos referimos con tono? Tono es un nivel de tensión que tienen que tener ciertos músculos para mantener la postura frente a la gravedad. Ajá, eso es el tono. Los músculos en los adultos son 700 aproximadamente, producen el movimiento, permiten la generación y el mantenimiento del calor y también sirven como un tejido de almacenamiento. Es decir, en este también, cuando ustedes dejan de comer o empiezan a disminuir su ingesta calórica, a veces, digamos, cuando están en inanición total, que se quedaran en una montaña o algo así, lo que se va a empezar a consumir después de la grasa van a ser las proteínas que se encuentran en sus músculos, o sea, es una reserva energética, ya que también almacena parte del glucógeno, que es una de las reservas grandes de glucosa que hay en el cuerpo. Ujú. Bueno, el músculo se divide en tres tipos. Existe el músculo esquelético cardíaco y el músculo perdón, el músculo liso y el músculo estriado. El músculo estriado se divide en dos, el músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco, ¿sí? La diferencia entre estos dos es que el músculo estriado cardíaco es un músculo autónomo, ¿sí? Mientras que el esquelético, músculo estriado esquelético es un músculo voluntario, ¿sí? La mayoría de los músculos ustedes los controlan a voluntad, ustedes deciden cuándo se contraen y cuándo se relajan. Y el corazón no, el corazón se contrae y se relaja independientemente de si ustedes están despiertos, están conscientes de ello o no, ¿sí? Estos músculos, este tejido se encuentra compuesto por filamentos, miofibrillas, fibras musculares y fascículos. En ese orden es del menor componente hasta el mayor componente. Bueno, en el corazón, pues tiene la función, como ustedes ya saben, de bombear sangre a toda la economía en una forma centrífuga, ¿sí? Estas fibras del corazón son muy sensibles a la hipoxia y tienen un consumo muy alto de glucosa y oxígeno. Por eso es de los órganos vitales que siempre están recibiendo estos dos componentes. El músculo liso, ese se encuentra en todas las glándulas y en las paredes de las vísceras huecas. Y sí, de las vísceras huecas. Y permite que haya una contracción y un movimiento. En el estómago, por ejemplo, permite el vaciamiento gástrico de pues del estómago. A su vez que en el intestino va a permitir el tránsito del alimento hasta la porción final, que es el recto. Mientras que en otros tejidos, como los pulmones, se encarga de regular la entrada de aire cambiando el diámetro de las vías. También hay otros lugares donde sirve para recubrir algunas partes de glándulas para que éstas puedan excretarse de una manera adecuada. El músculo liso también, principalmente, como les digo, regula su función cambiando el diámetro de su luz. Por ejemplo, en los vasos se encuentran recubiertos, bueno, perdón, los vasos tienen una capa de músculo liso. Esta capa se dilata y se contrae de acuerdo a las necesidades del vaso en particular. Cuando se dilata, puede contener más sangre. Cuando se contrae, hace que la sangre viaje más rápido. El músculo estriado es un músculo que consume grandes cantidades de glucosa. Es un músculo multinúcleo, tiene múltiples núcleos periféricos, es de control voluntario y
este generalmente se encuentra fijado a estructuras óseas. De igual manera, se encuentra limitado para poder funcionar de manera adecuada por tendones y, y ligamentos. Los ligamentos tienen una función muy importante en la mecánica del movimiento. ¿Por qué? ¿Alguien sabe para qué sirve un ligamento? ¿Cuál es su función? Para sostener o unir. No, bueno, sí puede ser también una. Por ejemplo, a nivel de órganos internos, los ligamentos sirven para fijar los órganos y que, por ejemplo, tú estés ahí dando vueltas, girándote, dándote marometas y tu hígado siempre se queda en el mismo lugar, no está todo torcido, ¿verdad? Porque tiene ligamentos que lo fijan. Pero en el músculo estriado, ¿para qué sirve? En el músculo estriado esquelético, ¿cuál es su función de los ligamentos? Bueno, ¿cuál es la función de los tendones del músculo estriado? Ah, esos son para unir huesos y músculos. Exacto, son medios de fijación, pero no es su única función. Al hacer esto, ¿para qué sirve que esté unido el músculo al hueso? Pues como para ayudar a la estructura. Pues no tanto como para ayudar a la estructura, pero más bien para mover el músculo, ¿no? Para que se pueda mover el cuerpo. Digamos, yo tengo aquí mi bíceps. ¿Qué mueve el bíceps? ¿Qué mueve el bíceps? Entonces, ¿qué mueve el bíceps? ¿Alguien que me pueda decir para qué está el bíceps ahí? ¿Cuál es su función? ¿Para qué está ahí Mueve. acomodadote en el brazo? Bueno, sí, ¿Eh? sí. No, que mueve, bueno, puede dar ¿Sí? las ¿Qué contracciones y mueve? las relajaciones pues, del brazo. A ver, no, no, Mueve no. el codo. ¿Qué se contrae? Exacto, mueve el codo. Lo que se contrae es el músculo, ¿sí? Su función es contraerse, pero ¿qué mueve cuando se contrae? El bíceps mueve la articulación del codo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde mueve ¿Hacia el adentro? bíceps? Hacia medial, ¿no? O hacia, bueno, sí, hacia medial es la palabra, perdón, hacia posterior la palabra adecuada, ¿no? Porque se mueve de adelante hacia atrás. Ajá. Acuérdense que siempre que se describe una contracción o un movimiento muscular, se tiene que partir de la posición anatómica. Ujú. Entonces, em, el bíceps braquial mueve el brazo, bueno, mueve la articulación del codo de adelante hacia atrás, ¿correcto? ¿Y esto cómo lo hace? ¿Cómo permite qué pasaría
Bueno, y para eso está fijado en el hueso, ¿no? En los 2 huesos, para poder mover. O sea, el bíceps hace movimientos laterales, mueve hacia los lados, desde medial hacia lateral, ¿sí o no? No, ¿Quién hace eso? En el brazo. ¿Qué músculo? Los hombros. Los deltoides, ¿sí? Los deltoides están fijados en otro lado, en la porción lateral del húmero, y eso le permite que cuando éste se contrae, se mueva desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿ok? Ha ayudado un poco de otros músculos, ¿no? Del redondo mayor, el redondo menor y el pectoral. Bueno, el punto es que para eso son los músculos y cada uno tiene su movimiento cuando contrae, pero también necesita de los tendones, digo, de los ligamentos. ¿Por qué? Porque los ligamentos lo que hacen es una palanca. ¿Qué pasaría? A ver, les voy a poner una vista lateral del codo. Ok, ese codo está muy feo, pero bueno, ahí está más o menos. Entonces, el músculo se fija de manera directa acá, ¿no? Pero tiene aquí un tendón, y ese tendón es fijado en la porción posterior en con un ligamento, ¿cierto? Bueno, está así. Llega aquí y aquí hay un ligamento. El ligamento permite que este movimiento que está realizando con el tendón haga un efecto de palanca. Entonces aquí nos quedaría una palanca de tercer tipo, también llamada polea. Para eso son los tendones. Los tendones son para fijar músculos en un sitio anatómico y para formar o facilitar el efecto de polea. ¿Qué pasaría si yo quito este tendón? ¿Dónde va a quedar digo, si yo quito este ligamento, ¿dónde va a quedar mi tendón? Por acá, va a quedar por acá. Entonces, cuando el músculo se contraiga, la fuerza total que va a aplicar no va a ser la que yo voy a ver reflejada sobre el hueso, ¿sí? Porque la va a usar aquí, entonces la va a jalar, pero no de la misma fuerza que la agarraría con el ligamento. No, el ligamento sirve para formar palanca, es un punto de apoyo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, igual en la mano, ustedes tienen varios tendones, ¿sí? En los deditos y pasan por canales que están formados por, y bueno, y que varios tienen ligamentos, que permiten que solo llegue uno y que esa tensión que está ejerciendo su músculo desde una porción más, de una porción más superior, no sea efectiva, ¿sí? Y pueda regular de manera adecuada una palanca para que ustedes puedan hacer un movimiento en el que pueden ir estirando el dedo completo y doblándolo casi parte por parte hasta que está totalmente contraído. Y bueno, totalmente, sí, pues sí, contraído. Sí, para eso sirven los ligamentos. Por eso es importante que estos pues no se lesionen porque sirven para mantener un movimiento adecuado y para sostener en los lugares adecuados los músculos y el esqueleto, ¿sí? En la rodilla, por ejemplo, en la rodilla lo que evitan los ligamentos es que como la rodilla está soportando una gran carga,
El ligamento lo que evita es que está aquí mi fémur. Y este se está apoyando con la rótula y la tibia y peroné, ¿no? Entonces, esto va a tener un movimiento así, lateral. Pero lo que hace, aquí no hay algo que esté fijando esta parte aquí, ni atrás. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Este hueso se va a pasar para acá. De hecho, si ustedes luego ven han visto accidentes en TikTok, se da una vuelta y cae, y cuando cae, sus rodillas hacen esto. Quedan como que atrás de su pierna, así. Que están como en un ring. ¿Sí han visto eso o no? No, pero sí me lo imagino. Sí, A ver, déjenme ver si les puedo poner un video. Listo, ya encontré uno. Este es de un doctor que es ortopedista, que pues sube contenido a su página de Instagram. Y aquí nos está mostrando una lesión que no tiene estabilidad ligamentaria. ¿Sí la alcanzan a ver o no se ve? Sí se ve. no se ve. ¿Sí ven cómo se mueve la articulación? O sea, ese movimiento no lo debería de tener ninguna rodilla, ¿sí? La rodilla solo se debería mover hacia adelante y hacia atrás. Bueno, no la rodilla, sino la tibia y el peroné. La pierna solo se debe mover hacia adelante y hacia atrás. Pero si aquí pueden ver, cuando él la gira y todo, retrae la porción, si ven cómo se trasloca de esa parte hacia posterior hasta anterior. Sí, Digo, ustedes no pueden hacer eso con sus rodillas, ¿verdad? Eso es porque ya no sirven bien, sus ligamentos están comprometidos. Muy probablemente haya tenido un accidente en la que se elongaron y ya no permiten que se mantenga la rodilla en su lugar donde debe de estar. ¿Sí? sí, Bueno, bueno, eso igual ya lo platicamos.
Entonces, la función de los ligamentos en el músculo, quedamos que es función de palanca, ¿sí? Y en el hueso tienen función de fijación entre los huesos, ¿sí? Para que se encuentren todos unidos, ¿vale? También por ejemplo, en las cápsulas articulares hay ligamentos que permiten que la cápsula mantenga siempre el movimiento solo en un eje, como vimos ahorita con lo de la rodilla. Si no estuvieran ahí los ligamentos fijando, la rodilla se estaría moviendo para todos lados, no sería una articulación estable. Luego tenemos a los huesos, que en los adultos son 206, en los recién nacidos son 300. Su función es soporte, protección de las vísceras, de las vísceras, producción de células sanguíneas, solamente el húmero, varios y va a depender de la edad. Y se clasifican en largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos en cuanto a su estructura por tamaño. Y a su estructura por estructura, y a su clasificación por estructura, van a estar en endocondral y endomembranoso. También dentro de la clasificación morfológica los pueden dividir entre esponjoso y compacto. En cuanto a la histología del hueso, pues tenemos que va a tener una matriz extracelular, una matriz orgánica y una matriz inorgánica. Va a tener una formación concéntrica y va a estarse formando por capas, ¿sí? El tejido óseo, principalmente compacto, consiste en sistemas de Haber, que son cisternas que contienen láminas y lagunas de osteocitos. Esos osteocitos se encuentran en constante metabolismo, haciendo lo que se llama resorción y reabsorción ósea, que es aprovechar el calcio y el fósforo que se encuentran en la sangre para formar más tejido, ¿sí? Así es como tiene su nutrición los huesos a través de vasos intraóseos que van a llegar pues a toda la estructura, y pues es muy importante que esta irrigación se mantenga constante, ya que el hueso también, si se queda sin sangre, pues se muere. Entonces causa necrosis. ¿Ok? Sí, Esto es lo de los tipos de hueso, anatomía macroscópica y los tipos de articulación. Las articulaciones se van a dividir principalmente de acuerdo al, una puede ser al movimiento que tiene, y con eso los vamos a ver en sinartrosis, que es sin movimiento, anfiartrosis, que tiene un movimiento mínimo, sinovía, que tiene un movimiento en 360 grados, y diartrosis, que tiene un movimiento en bisagra, ¿sí? Es decir, solamente en un solo eje. Y también las podemos dividir de acuerdo a sus características que tienen en la unión. Por ejemplo, fibrosa, que es en la sinartrosis, cartilaginosa, que es en la anfiartrosis, y sinovial son en las de movimiento circular. Solamente tenemos dos que son sinoviales, la del húmero y la del fémur. Se consideran sinoviales. Casi ya el resto sean entre diartrosis y sinartrosis. Y muy pocas son anfiartrosis, como es el caso de la cadera. La fractura es definida como la pérdida de continuidad en el tejido óseo. En esta se divide en abierta y cerrada. Las abiertas van a ser aquellas que cuando se fractura la estructura ósea, crea una solución de continuidad hacia la piel u otros órganos. Ajá.
estos pueden ser esto puede ser, y principalmente las abiertas las vamos a ver en traumatismos de alto impacto. Por ejemplo, caídas de más de 2 metros, accidentes automovilísticos, accidentes en moto, accidentes en bici, accidentes causados por fenómenos ambientales como terremotos, inundaciones. La cerrada va a ser un hueso roto en la que no hay pérdida del tejido, bueno, no hay una solución de continuidad hacia el tejido aledaño. Pero sí hay las tres características sí hay las características de una fractura. Las características de la fractura es que va a estar, bueno, van a ser casi las de la inflamación, nada más que en esta va a haber otro signo. ¿Se acuerdan que en inflamación hay tumefacción, rubor, qué más? Dolor, Calor y pérdida de la función, ¿no? En esta, además de eso, hay crepitación, ¿sí? Se pierde la anatomía. Cuando se fractura, por ejemplo, un brazo, van a ver ustedes que el movimiento empieza a tener movimientos que pues no debería. Que además de eso se ve deformado, se ve inflamado, se siente caliente, empieza a verse rojo y además cuando ustedes lo llegan a tocar van a sentir que suena como una bolsita de chetos o como el cabello cuando lo frotan entre él mismo. ¿Sí escuchan eso? Eso se llama crepitar, ¿sí? Y eso se escucha en los huesos cuando se fracturan. Independientemente, bueno, obviamente, pues eso no lo revisarían en una abierta, ¿no? Porque pues ustedes están viendo el hueso, quiere decir que está fracturado y que aparte descompuso o más bien creó solución de continuidad hacia hacia fuera del tejido. Este es un ejemplo de una fractura de fémur en la que está una abierta y una cerrada. No es que una sea peor que la otra, pero se le tienen que tener ciertos cuidados cuando es abierta respecto a dónde haya sido el accidente. Siempre es muy importante, además de la cinética del trauma, que es preguntar cómo sucedió el evento para que ustedes tengan una idea de cómo se fracturó ese hueso. También saber dónde fue el evento. ¿Por qué? Porque pues hay lugares que son más susceptibles a infecciones. Por ejemplo, no es lo mismo que te fractures en tu casa, una fractura abierta en tu casita, que una fractura abierta en un terrazal o en una granja, ¿sí? Porque el riesgo de infección en las abiertas es mayor. Entonces se tiene que hacer lavado y además utilizar antibióticos. Aquí, por ejemplo, vemos una fractura de fémur igual, de tipo cerrado. No podemos ver nosotros el hueso, pero sí vemos que está deformada la articulación, ¿no? Lo más probable es que se haya fracturado aquí el fémur. Bueno, esta es la solución de continuidad, si era abierta. Y hay cosas que se deben también de cuidar cuando vemos fracturas. Una es el síndrome compartimental, que consiste en un aumento en la presión normal que tendría el músculo, que causa una hipoperfusión. ¿Por qué? ¿Por qué causa la hipoperfusión? Porque generalmente se hace un hematoma o alguna lesión que empieza a ocupar espacios que no debería y hace que los vasos empiecen a comprimir y que no llegue un aporte adecuado a la extremidad afectada. Un síndrome compartimental es eso, ¿sí? Empieza a tener síntomas como parestesia por lo mismo de la compresión de vasos y nervios, dolor tardío, ausencia del pulso, palidez en la extremidad afectada y parálisis. Un síndrome compartimental más o menos se ve así.
Esa es la solución del síndrome, pero aquí podemos ver un síndrome compartimental. En esta manita que se ve toda inflamada, empezó a haber una obstrucción del movimiento. ¿Y esto es por qué? Porque los músculos empiezan a inflamarse y a presionar vasos que irrigarían. Entonces empieza a ver pálida, hinchada, pero se puede seguir moviendo, ¿no? Entonces esto empieza a causar que no haya un adecuado flujo y se tiene que hacer una fasciotomía, que es abrir con el objeto de permitir que la presión que están ejerciendo el crecimiento o aumento de los músculos salga hacia algún lado y permita el libre flujo, ¿sí? Que es lo que hacen aquí, una fasciotomía. Ese es el tratamiento para un síndrome compartimental, ¿sí? Y luego tenemos el síndrome de aplastamiento, que es una lesión que afecta al riñón por la liberación de la mioglobina. Es decir, cuando algún músculo sufre un traumatismo muy severo o por ejemplo se queman, se empieza a liberar una sustancia del músculo que se llama mioglobina, ¿sí? Esa normalmente la tiene, pero no debería estar en la sangre. ¿Por qué? Porque el músculo no es capaz de eliminarla, digo, perdón, el riñón no es capaz de eliminarla sin sufrir daño. Entonces se empieza a dañar la membrana y causa una insuficiencia renal aguda. Este se trata principalmente con la reanimación o la utilización de líquidos de manera temprana y se recomienda que se utilicen hasta 15,000, bueno, hasta 1500 mililitros en una hora. Luego tenemos la luxación y el esguince. La luxación va a ser la separación de dos o más huesos en una articulación. Esta puede ser causada por el daño de ligamentos que aportan estabilidad o por una fuerza mecánica que haga que el hueso salga de su posición anatómica. Por ejemplo, las articulaciones que son más luxables son las sinoviales, porque si ustedes se dan cuenta, casi que están volando por afuera del lugar donde se anclan. Entonces, esas son más fáciles que se luxen. Ustedes si llegan a ver, van a ver que las luxaciones más comunes son las luxaciones del hombro, que es una articulación sinovial, y del fémur, ¿sí? Porque las fuerzas hacen que más fácilmente salgan de la cavidad glenoidea, ¿vale? Y en esto también va a haber una disminución del movimiento, mucho dolor y la deformación de la articulación, ¿sí? En cuanto al esguince, el esguince es una lesión en la cual los ligamentos se distienden o desgarran debido a un arco de movimiento súbito y forzado. Por ejemplo, cuando ustedes van caminando y de repente se les va el pie hacia adentro, no sé si les ha pasado que se dobla con la planta hacia adentro y de repente les empieza a doler mucho. Eso es un esguince, ¿sí? De un ligamento que se llama tibio peroneo astragalino. Y ese ligamento permite la unión de esos tres huesos. Entonces, cuando este se mueve de manera súbita, hace que este se estire de más y pues también tiene vasitos. Entonces, alrededor se empieza a formar un hematoma y empieza a causar un proceso inflamatorio que hace que duela esa articulación también, ¿no? Entonces, ese ligamento, y así le puede pasar con cualquier otro. El tratamiento para la luxación va a ser reubicar el tejido en su lugar adecuado y esto puede ser con técnicas especializadas para reducir las luxaciones o incluso con movimientos de la articulación que promuevan que esté en su estado anatómico. Mientras que los esguinces se van a tratar de acuerdo a la intensidad. Puede ser que sea solo tratamiento sintomático o que necesite reparación quirúrgica cuando estos se desgarran completamente. Siempre se debe tomar en cuenta que se debe de irrigar cualquier saliente ósea con solución de
con solución salina antes de alinear y traccionar. Esto para evitar el riesgo de infecciones. No deben de dejarse sorprender porque se vean muy graves las lesiones y siempre deben de enfocarse en la evaluación de CAB, que es cardíaco, vía respiratoria y circulación, vía respiratoria y y ventilación, ¿sí? Siempre se deben de verificar en ese orden. Circulatorio, ventilación y respiración, ¿vale? Y en los casos que hay una pérdida excesiva de líquidos, siempre se deben de reponer de manera temprana, pues más líquidos, para evitar el choque hipovolémico. De igual manera, antes de cualquier tratamiento se debe de evaluar que la función motora y la función sensorial de la extremidad afectada se encuentre bien, o para ver qué es lo que se puede tratar, o incluso esto nos puede orientar hacia si el daño está extendido hacia otro lado. Los tipos de fractura que nosotros podemos ver en los huesos largos principalmente son fracturas transversales, fracturas compuestas, fracturas oblicuas y fracturas en espiral. Las fracturas en espiral son las más comunes en los pacientes pediátricos. Estas también se llaman en tallo verde. Propiamente estas no se rompen, pero sí generan la lesión, ¿sí? Les llaman en tallo verde porque es como cuando ustedes jalan o rompen o tratan de romper una rama que está verdecita. No se rompe, pero queda lesionada, ¿no? A esas son, como les comento, las más comunes en los niños, ¿ok?